Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre, con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Bueno, buenas tardes, buen domingo. Aquí estamos otra vez, como cada domingo, con Nicolás Reynoso en la parte técnica, al lado mío Pablo Marmorato, y esta vez nos vamos a preguntar por qué aparece la necesidad, si es que uno puede explicarlo, de gente que se pone a pensar el país en su extensión mayor, tanto desde la política, desde la economía, y en muchos casos se agrupa en la necesidad de intercambiar esas opiniones, a veces con una fuerte tendencia notoria política y admitida, y otras veces no, en una pluralidad o en la búsqueda de un pluralismo que sea satisfactorio. Podemos nombrar, en todo caso, Carta Abierta como un ejemplo de uno de ellos, con una tendencia fuertemente admitida hacia el kirchnerismo, Plataforma 2012 y el Club Político Argentino. Para contarnos de qué es el Club Político Argentino, que ustedes saben que yo pertenezco a él y acá han pasado varios miembros, por eso yo voy a hablar poco, están su presidente, que es Vicente, para todos nosotros, Tito Palermo, que es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en ciencias políticas, es investigador principal en el CONICET y además es ensayista, presidente, como ya dije, de nuestro Club Político Argentino, y ustedes lo han leído seguramente en muchos medios gráficos. Sebastián Katz es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Macroeconomía de la Universidad de San Andrés y también, como ya dije, miembro del Club Político. Buenas tardes. Hola. Y bienvenidos. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, empezamos en una definición de qué es el Club Político. ¿Quién empieza? Y el presidente. Más viejo. No somos verticalistas. No hay más viejo en edad. Sino bueno, yo no sé, diría que el Club Político es una asociación libre, por supuesto, no necesariamente de intelectuales. El peso la presencia de intelectuales es importante, pero básicamente es de ciudadanos interesados en la política, que tienen como intención contribuir a la mejora de la calidad de la política. Es decir, cuando el Club Político es fundado en el 2008, o sea, ya hace algunos años, era un momento muy difícil. Recuerden, en el momento del conflicto entre el gobierno y el campo. Y nosotros vimos que la política se estaba degradando en un país donde ya de por sí hay una degradación de la política bastante seria, y cívicamente pensamos en la necesidad de hacer algo para mejorar la calidad de la política. No nos interesaba tanto una posición partidista, ni tampoco unificar posiciones, es decir, hablar con una sola voz, sino decir, bueno, hay una nación con la cual comprometerse. Hay algo que es nuestra nación, digamos, nuestra patria. Estoy usando, sé que son palabras delicadas, digamos, pero me parece que se pueden defender. Y nosotros podemos comprometernos con pluralismo, ¿no?
por mejorar la calidad de la política, ¿no? Y hacerla menos confrontativa, hacerla más constructiva, hacerla, digamos, más cooperativa y con una visión de más largo alcance, ¿no? de más largo alcance en lo que se refiere a sus propuestas, la generación de políticas públicas. Bueno, eso es lo que hemos intentado hasta ahora hacer, y creo que lo hemos logrado en alguna medida, ¿no? ¿Vos crees que sí? Sí, sí, yo creo que sí, por supuesto es un proceso, digamos, es un intento de construir un espacio bastante particular, porque como decía Tito, lo que se buscó es compromiso y la idea de recuperar a la política como actividad noble, después de tanto desprestigio que la política tuvo para sectores importantes de la ciudadanía por razones fundadas, ¿sí? Sí. Porque la política estuvo lejos de dar respuesta en muchos casos a las necesidades de diferentes y amplios sectores sociales. Además, en el momento que marcaba Tito 2008, la política gobernante se enfrentaba fuertemente con una parte de nuestro país que gravita fuertemente, que es el campo. Y no era chiste, semejante confrontación y tan violenta verbalmente, ¿no? Sí, justamente, yo creo que el conflicto con el campo fue un catalizador para muchos de nosotros, algunos de los cuales veníamos de experiencias de la gestión pública y de manera un poco alarmada veíamos cómo teníamos respuestas superficialmente muy politizadas pero poco profundas respecto del modo de enfrentar dilemas muy tradicionales de nuestra sociedad. O sea, claramente la relación del campo con el resto de la sociedad y el modo en que se gestionan los excedentes agropecuarios, etcétera, ha sido un conflicto casi genético que atravesó toda la historia de la política económica en la Argentina, y a mí personalmente una de las cosas que me acercó a quienes junto con Tito estaban buscando formar club, yo venía muy recientemente de la gestión pública, y era cómo pueden pensarse maneras inteligentes y hacia adelante para resolver conflictos que en realidad lo único que hicieron a lo largo del tiempo fue enterrarnos en malas situaciones, ¿no? Y tener ese ámbito para pensar estas cuestiones. ¿Y cuál es la dinámica de trabajo? ¿Tienen áreas de trabajo? ¿Se reúnen, elaboran documentos? ¿Cómo es? Bueno, yo diría que la dinámica es relativamente libre y sanamente desordenada. Nosotros, los socios, o sea, la comunidad de socios como tal, se reúne unas 2 veces por mes, digamos. Tenemos reuniones que en general son temáticas o son reuniones de coyuntura, de discusión libre de la política, o están vinculadas a un tema determinado, a un tema de una política pública o una cuestión importante, y ahí convocamos especialistas, muchas veces especialistas que tiene el club, y otras invitamos especialistas que no son necesariamente socios del club para conversar, y digamos es el modelo clásico de las exposiciones y los debates, digamos, ¿no? Después en la comisión directiva nos reunimos, bueno, las veces que necesitamos. En general estamos todos somos gente bastante ocupada, por fortuna, pero bueno, nos reunimos cuando es necesario, no menos de una vez por mes. Y vamos tomando iniciativas que nos llevan tiempo, es decir, por ejemplo, hasta ahora la última iniciativa que tomamos, hará 20 días más o menos, fue dijimos, bueno, habría que hacer un documento, ¿no?, para una especie de evaluación crítica, decir algo respecto a estos 60 días de Macri. Bueno, ese documento hicimos una comisión, y esa comisión realmente una comisión de trabajo para eso, y llevó tiempo, ¿no? ¿Y discusiones? Después, sí, claro, discusiones para la elaboración, todo, bueno, y lo emitimos, y bueno, creo que tuvo muy buena repercusión, ¿no? Pero bueno, son distintas iniciativas que van ocupando al club, y eso está abierto a las propuestas de los socios, digamos, o sea, las cosas que se nos van ocurriendo
en la comisión directiva y las hacemos a los ponchazos, digamos, como se puede. No tenemos dinero, no es que lo lamentemos, digamos, es decir, pero es así, y eso nos da una cierta digamos, facilidad para tomar decisiones. Independencia, además. Claro. Exacto. Muy bien. Así que ahí no hay mucho secreto, diría, no falta cómo funciona. A ver, yo voy a dejar planteada una pregunta que tal vez se desarrolle en el próximo bloque. Ustedes se reunieron, un grupo de ustedes se reunió en nombre del club con el presidente Macri. ¿Vos estuviste, vos también? Sí. Los dos. ¿Podrían darnos los títulos de los que después van a analizar en el próximo bloque de lo que fue esa reunión? Bueno, los títulos. Yo creo que de algún modo el momento en que vimos al presidente Macri era el momento en que nosotros estábamos reflexionando sobre este balance crítico que Tito mencionaba, y entonces fuimos con muchas de las preocupaciones que de algún modo están después reflejadas en ese documento. Así que yo creo que el título sería un poco ese, ¿no? ¿Vos tenés algo que agregar? No, yo estoy de acuerdo. Lo único que tengo para agregar es de método. Simplemente que me parece que Sebastián va a estar de acuerdo. Unos días antes discutimos, bueno, vamos a ir a una reunión con el presidente, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le vamos a decir? Y resolvimos que éramos 6 los que íbamos, resolvimos que cada uno libremente dijera lo que quisiera. Entonces, sí. Alguno adelantó algo, otro no, pero en general fuimos por ¿no? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la confianza recíproca, digamos, ¿no? Sí, no fuimos a comunicar una posición oficial del club, Única. ni mucho menos, claro, porque Porque no la hay. Claro, entiendo perfecto. Bueno, seguimos entonces en el próximo bloque con más detalles de esa entrevista. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Esto que canto ahora continuará, derivando latente en el éter eternamente. Inerte así, a la espera de aquel oyente que despierte a su eco de siglos de bella durmiente. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Eco, eco,
poco el espacio de mi abrazo hueco. Esto que estás oyendo ya no soy yo, ya no soy yo, ya no soy yo. Bueno, acá estamos de nuevo, seguimos con Tito Palermo o Vicente, y Tito es para nosotros, Sebastián Katz. Estábamos hablando de la reunión que tuvo el Club Político, con un grupo de representantes del Club Político Argentino, con el presidente Macri, que fue el quien convocó en realidad y que sorprendió, pero bueno, se resolvió con los títulos que ambos pusieron en el anterior bloque. ¿Nos cuentan un poquito más cómo fue eso? ¿Simpático, antipático, duro? Personalmente, es mi evaluación personal de la reunión. Yo, la verdad que quedé gratamente sorprendido, en un doble sentido. Primero porque tenía la impresión de que tal vez, bueno, un objetivo de la reunión era tal vez meramente protocolar, si se puede decir, bueno, sacar la foto y de algún modo, juntarse, mostrarse abierto, un contraste importante con la falta de diálogo que caracterizaba la administración anterior, pero que tal vez la cosa quedaba simplemente allí. Y sin embargo, me llevé la sorpresa de que tuvimos una reunión de aproximadamente una hora, sentados en el despacho con el presidente discutiendo distintas cuestiones, y lo que más me sorprendió positivamente fue que él tomó un bloc de notas y escuchó muy atentamente las intervenciones de cada uno de nosotros y después dio sus respuestas, mostrando que estaba muy conectado con lo que se estaba discutiendo allí. O sea, lo notaron receptivo. Receptivo y al mismo tiempo abierto a la escucha, ¿no? No, o sea, a mí me parece un dato importante. Quizás en algún otro país uno podría decir, bueno, pero esto Sebastián, ¿de qué estás hablando? Digamos, cuando llueve cae agua. Exacto. Y no, aquí con los antecedentes que tenemos de ciertos presidentes, encontrarte a un presidente así, para mí es un alivio. Yo realmente lo valoro. Esperemos que le dure, porque bueno, le vienen tiempos que van a ser las dificultades ayuden a que eso continúe. Iba a tener que hablar con alguna gente no tan amable como la gente del club político, que defenderá otros intereses. Seguro. ¿No es cierto? Sí, pero yo creo que incluso ahí en esa reunión nosotros hicimos señalamientos críticos, por supuesto no unificados como decíamos antes, pero de las distintas perspectivas, y digamos, bueno, hubo una escucha. No es que no solo eso, sino que yo sospecho que de algún modo, por supuesto sin atribuirnos ni arrogarnos ninguna influencia particular, algunos de los temas que se discutieron tuvieron cierto reflejo en el discurso presidencial del 1 de marzo, no porque haya tomado nota de las orientaciones que nosotros planteamos, pero sí de preocupaciones que estaban allí. Sí. Por ejemplo, ¿pueden recoger alguna? Bueno, dos. Una de ellas tiene que ver con la transmisión o no y cómo, sí, a la opinión pública del problema del legado, ¿no? y su procesamiento. Digamos, él estaba preocupado por eso. Algunos de nosotros, no yo particularmente, pero algunos de nosotros le dijimos cosas así, filosas. Por ejemplo, que ya me acuerdo, Luis Rapoport le dijo, mire, presidente, hay que devaluar las expectativas, ¿no? 3 palabras, devaluar las expectativas, que son duras, pesadas, digamos, y bueno, no sé qué efecto, pero... Y lo otro, el 24 de marzo, que le dijimos, bueno, realmente van a ser 40 años, es decir, lo peor que podría hacer el gobierno es no decir nada sobre el tema, tiene que encararlo, ¿no? Después, a la salida se nos acercó Marcos, ¿no? Peña, a decirnos, bueno, de eso nos estamos ocupando, podés quedarte tranquilo, ¿no? Como diciendo, no necesitamos que lo dijera. Claro, pero ahí sabes cómo son las cosas, digamos, de que hay mucha gente que piensa cosas diferentes y
La Sí. voluntad política al final se hace de un modo, digamos, ¿no? Sí, era deliberado que a ver, era un secreto a voces, digamos así, que dentro de la administración había cierto debate acerca de cuánto se iba a enfatizar o no la herencia, o cuánto se iba a, de algún modo, preocupados por no defraudar ciertas expectativas, plantear la cosa sin hacer un inventario, ¿no? Y me parece que en esa discusión hubo cierto debate al respecto, y eso se reflejó, digamos, independientemente después de lo que se dice de esa herencia, en el enfoque que adoptó el presidente en su discurso. Bueno, esto es posible, me parece que vos me estabas preguntando qué pasa con las similitudes. Ujú. Digo, horas después de conocida la reunión, y de hecho como lo recogieron algunos diarios al día siguiente del club político con el presidente, hubo algunas chicanas, se podría decir, que el club político podría hacer a Macri lo que Carta Abierta fue al kirchnerismo. Bueno, sobre eso, no sé qué pensará Sebastián, pero yo creo que lo que nosotros tenemos es que conseguir una actitud zen. Zen, Sí. Z-E-N. Primero, es inevitable que digan eso, inevitable. Y es inevitable que a nosotros nos revuelvan las tripas. Pero si nos vamos a enojar cada vez que nos dicen, vamos a terminar peleados, pero a las trompadas, por decirlo. No tiene. Entonces hay que tener la paciencia de aclarar que no, que la verdad nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero fundamentadamente no tenemos nada que ver por varias razones. Primero, efectivamente somos un club plural internamente, que tiene distintas visiones políticas, distintas posiciones, incluso partidarias, tradiciones políticas, y es imposible que ese club plural devenga en una institución al servicio del oficialismo, fuera o fuera intelectuales cualquier. orgánicos, Es imposible, claro. y no somos intelectuales. Bueno, como me decía Emilio de Hípola, que le gusta repetirlo, lo peor que puede haber es un intelectual militante. Claro. Nosotros no somos intelectuales militantes. O sea, un intelectual militante piensa dentro de un cuadro determinado y es más bien una máquina de producir justificaciones, etcétera. Nosotros, si tenemos que elaborar una justificación, la vamos a hacer, pero porque nos parece, y en otras cosas criticamos. Entonces, nuestra posición así estructural dentro de lo que es la política, la política argentina no podría ser nunca la de, digamos, carta abierta de Macri. No nos sentamos y decimos, bueno, tenemos que, muchachos, que escribir el próximo documento de apoyo al gobierno. O sea, ¿entendés? Y este documento, algunos lo leerán, el que salió con más de apoyo al gobierno, otros menos, pero salió lo que salió lo que escribimos, no teníamos. Pero dijiste, bueno, vamos a bajada de antes. ¿No? ¿Entendés eso? No sé, Sebastián, vos cómo lo... No, sí, yo también creo que se entiende la comparación, y de algún modo también, a ver, un poco la lógica del propio periodismo y de la política espectáculo, digamos, trata de poner en un ring a unos, y de hecho ya aún durante el kirchnerismo muchos intentaban una cierta como contraposición entre una carta abierta que apoyaba al gobierno y supuestamente un club político que era como el lugar de los pensadores de la oposición, y nosotros nunca nos propusimos ser eso. Porque en realidad lo que nos propusimos fue ser un club que reivindique la política, y hemos hecho en muchas instancias esfuerzos denodados por, siempre lo quisimos, que estuvieran representadas todas las voces en nuestro club, incluso también las del propio kirchnerismo. Después no lo logramos porque, bueno, de alguna manera fue una decisión de quienes no quisieron venir a conversar, pero la verdad que, digamos, el club tiene ciertos principios, por supuesto, tiene ciertos principios vinculados con la defensa de la República, la defensa, digamos, de una sociedad igualitaria, etcétera, valores, pero, digamos, no tiene posiciones políticas partidarias, y no las vamos a tener tampoco. Lo cierto es que hay un dato objetivo que varios integrantes, o algunos integrantes, si bien a título seguramente personal, se incorporaron a este nuevo espacio, este nuevo gobierno. ¿Ustedes cómo van a administrar esa atención, si es que la hay?
Hasta ahora no hay, bueno, son 6 o 7 encargos así de cierta importancia, digamos, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido una tensión porque yo creo que... A ver, que ya pertenecían a alguna de las fuerzas de Cambiemos. Claro, Ya por estaban ejemplo, de sí. antes. Exacto. O del radicalismo, y bueno, llegaron, se pusieron. Pero me parece que solamente podría haber una tensión si ellos hicieran algo que dudo muchísimo de que fueran a hacer. Que es decir, bueno, yo, qué sé yo, estoy aquí porque el club político, o esta posición es la posición de mi club, cosas. Me parece impensable. Si no, no tendría por qué haberlo. Sí, porque al mismo tiempo también hoy en el club hay miembros de muchos, ex miembros de gobiernos anteriores también, sí. Entonces, la verdad que... Está balanceado. Sí, más que pero no balanceado deliberadamente, sino que justamente creo como parte del crecimiento del club se han ido incorporando a ese ámbito de discusión gente de distintas extracciones, y nosotros creemos que ese es el principal valor, o por lo menos personalmente, que tiene el espacio que creamos. Dejo el título para el próximo bloque. Bueno, todos escuchamos ya hace unos días el discurso del presidente, cómo se evalúa, mucho más que la forma de decirlo, que también podemos hablar de eso, sobre todo la segunda parte, porque la primera más o menos se esbozó, pero podemos insistir, es decir, las propuestas. ¿Qué pensamos de esas propuestas, las realidades, sobre todo desde el punto de vista tanto político, institucional, como económico?